Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que escuches este video. Bienvenido, bienvenida. Estamos aquí en una transmisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola Ivonne. Eh, y estamos en Restaurando al Ser, que es este espacio físico etérico donde te acompañamos a atravesar el camino desde la mente eh, temerosa hacia el amor incondicional del corazón, con herramientas, estrategias para poder llegar a un estado de armonía contigo mismo, con los demás, con el ambiente, con la tierra. Y esto, pues lo hacemos desmontando paradigmas, mitos, creencias, poniéndolas en duda y pues queriendo despertar tu curiosidad para que no te creas nada de lo que es o de lo que creemos que es, ¿no? Y que puedas tener más recursos para saber más, de estar mejor preparado y centrado en ti. Y por eso es que hago estos videos con Eduardo, porque me parecen una manera maravillosa precisamente de entrar a esa curiosidad y a desmontar muchos paradigmas que estamos viviendo todos los días, eh, que mucha gente llama el despertar de la conciencia, y puede ser que sea un buen nombre, ¿no? Porque parece que estamos dormidos en un sueño. Eh, y pues algo que siempre hemos dicho Eduardo y yo, no nos creas nada tampoco nosotros, ¿no? O sea, escúchalo, eh, llévalo a tu corazón y siéntelo, ¿no? Si esto te resuena. Y a mí me gusta mucho cuando estudié programación neurolingüística y todo este asunto para cambiar las creencias, ¿no? Eh, me gusta mucho esta idea de mira tus creencias, todos las tenemos, las necesitamos para la vida. Siempre tener un esquema de creencias es importante. Mira tus creencias una por una. Y si esta creencia que tú estás viendo no te ayuda en la vida, uno, no te ayuda, o dos, te atasca en la vida, no te deja avanzar, suéltala. En cambio, si esta creencia la revisas y dices, pues la verdad es que sí me ayuda, me gusta, me hace ser mejor persona, quédatela, ¿no? No tienes que andar cambiando todas tus creencias. Ok. No tienes que andar cambiando todas tus creencias, ¿no? Solamente ver cuáles funcionan y cuáles no. Y aquí lo que queremos es darte más herramientas, más conocimiento, más reflexión para que hagas estos procesos. Y bueno, el día de hoy queremos platicarte acerca de una estrategia que existe en este mundo en el que vivimos, una estrategia que usan eh, muchos seres, inclusive yo creo que a veces nosotros mismos las usamos a un nivel tal vez micro, pero están ahí y queremos plantearte este conocimiento y que lo sepas, ¿no? Eh, y bueno, para hablarnos de eso, pues aquí está Eduardo. ¿Y, Cuéntanos, Eduardo. y de cuál es el tema entonces? De este proceso de generarte un problema, generar la reacción al problema, Ok. que es obvio, ¿no? O sea, Y- si te ponen un problema ahí. Y obviamente va a haber una reacción.
y luego te dan la La solución, solución. Ok, ¿no? Pero es como entender que los que hacen esto son los mismos sí, actores, ¿no? sí. Ok, Es- entonces hoy vamos a tener que tener cuidado con las palabras para que no nos cierren este video o el canal. Así Eh, es. vale, pues sí, este es un tema delicado, entonces para algunas personas es muy obvio, para otras personas no, pero creo que siempre es importante hablar de esto porque a pesar de que sabemos de que existe esto, no significa que no caigamos en esto. Es muy fácil caer a pesar de que sabemos de que existe. Y para eso hay que observarse uno internamente. Es por eso que siempre hablo de observarse internamente, porque cuando eso sucede, pues es muy difícil caer en eso o es más complicado. Em, en el primer libro hablé mucho de una parte en específico que decía que cuando yo empecé con todo esto, que lo escribí en el libro, en el primer libro, yo decía que a mí me decían, enfócate en amor. En esa época yo apenas estaba comenzando con esto, con esta información. Entonces no conocía, sabía que existía algo que pasaba en el mundo, pero no sabía detalles como lo sé ahora. Entonces yo me acuerdo que le preguntaba a Tela, que es un ser de una dimensión superior, y ella me decía, cuando la conocí, le decía, y dime cómo es la vida en otros lugares, en otros planetas, qué es lo que hacen, qué es lo que comen. Me dice, no, 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 tranquilo, tranquilo. Primero vamos a trabajar. Una vez que estés preparado, te voy a decir todo lo que quieras. Te voy a hablar incluso de política, pero primero tienes que prepararte. Una vez que estés listo, podemos hablar de lo que quieras. Y yo no entendía a qué se refería. Y después entendí que lo que me quería decir es que yo no estaba preparado porque no estaba consciente de mí mismo a cierto nivel para poder observar mis reacciones. Entonces, es muy importante lo que dijo Ivonne. Acción, reacción y... ¿Y qué cosa? Acción, reacción, Problema, problema, reacción, acción y solución. reacción. Entonces, esto es una estrategia que se usa mucho, pero la usan en todo. Y yo no estaba preparado en esa época para poder estar consciente de mis reacciones. Y al no estar consciente de mis reacciones, podía pues generar emociones en mi cuerpo que en lugar de ayudarme, me estaban dañando más. Es por eso que Atela me decía, no te voy a decir esta información, primero tienes que estar preparado. Es por eso que al principio yo tenía que estar enfocado en amor, para yo poder entender muchas cosas sobre mí mismo, porque si mucha gente lo que hace es consciente de que existen muchas cosas negativas en el mundo, pero no ven la parte espiritual y la parte de preparación que se necesita, que una persona tiene que trabajar en sí mismo. Y al no saber eso, al no interesarle, se enfocan solo en la parte negativa y ven algo que genera una reacción en su cuerpo y eso lo está dañando más. Entonces, con Acel aprendí a ser más consciente de mis propios pensamientos que generan emociones. Y una vez que ya estaba listo y consciente de ellas, sabía qué pensamientos podrían dañarme o en caso de que tuviera pensamientos negativos, poder atraparlos en el instante y decir, espera, ¿por qué estoy pensando esto? Entonces, así yo ya no me dañaba, ya no generaba una reacción inconsciente, yo estaba consciente de mis reacciones. Entonces, para eso hay que aprender a cómo estar consciente de sus pensamientos, de reacciones porque como atacan es dando un problema y como muchas personas no viven conscientes de sí mismas, automáticamente generan una reacción porque estamos programados a reaccionar a ciertas cosas. Por ejemplo, mm, mucha gente, yo no, de hecho yo haría lo contrario, vemos un fantasma, mucha gente está programada a estar asustados. Entonces, ni Ujú. siquiera si nos ponemos a pensar por qué nos da miedo, un ejemplo muy claro es por qué nos da miedo la oscuridad. Es decir, si estamos en una habitación oscura y no hay nada, pero lo que nos genera el miedo son nuestros propios pensamientos que nos generamos de lo que creemos que puede estar en la habitación. La habitación puede estar vacía y puede ser nuestra propia habitación dentro de nuestra casa donde sabemos que no hay nada peligroso, pero aún así, nosotros mismos con los pensamientos generamos ideas que nos causan una reacción. Entonces, el problema en este caso, el problema vino de nosotros mismos, que siempre viene de nosotros mismos, generó una reacción y esa reacción pues te hace hacer cosas,
que inconscientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué un poquito de gente manipula la mayoría? Porque están primero programan a la gente a reaccionar a ciertas cosas y una vez que está hecho, simplemente les dan la información, les dan esa activación que les genera que ellos mismos se generen esas emociones y reaccionan de acuerdo a lo que les están diciendo. Entonces, problema, acción, solución, que bueno, creo que en el 2020 mucha gente lo vio súper, súper claro. Bueno, hay gente que todavía no lo ve, pero no solo pasó en el 2020, esto pasa pues todos los días. ¿Y Mm. dónde? Pues en el peor lugar que pueden ver, en las noticias. Y porque ahí te dan una... Lo que yo he aprendido es que las noticias, y esto es prácticamente en todo el mundo, te dan información. No muchas veces, la mayoría de las veces, te dan, no te dan información que les interese darte. Le dan información que genera una reacción en ti. Por ejemplo, en el 2020, 2021, cuando estaba todo esto pasando, siempre te daban información negativa de la cantidad de muertes, la cantidad de enfermos, pero no te decían cuántos están bien, cuántos están curados. No te decían que milagrosamente la fiebre desapareció, porque pues al parecer, si cuentas la cantidad de gente que pues tenía fiebre en los años anteriores, tenían iban cierta cantidad y de repente en el 2020 bajó. Es decir, no sé si me entiendan lo que quiero decir con esto. Y Y esto de acción, problema, acción, reacción, esto no es algo nuevo, no es algo del 2020, esto viene desde muchísimos años. Esto es una estrategia que siempre ha funcionado y la única razón por la cual seguimos cayendo es primero porque no sabemos cómo funciona y no la aplicamos bien. Hay que saber que hay una gran diferencia entre saber algo y aplicarlo. Entonces, mucha gente puede saber que esta gente tiene ciertas técnicas psicológicas que le aplica a la gente, pero si uno no se observa a uno mismo, es probable que caiga en esa programación, en esa activación de emociones. Por ejemplo, te dicen, hay algo ahí que te está matando, que está matando gente. Ese es el problema. Genera una reacción en la gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente le tiene miedo a la muerte. Porque estamos programados. Ahora, no todos estamos programados a tenerle miedo a la muerte, porque nunca aprendimos que podemos controlar nuestras emociones. Es por eso que Atela me decía, no estás listo, tienes que primero aprender a controlar tus emociones. Es por eso que en el tercer libro fue cuando ya Atela me dijo, el segundo libro, por eso lo puse en ese orden. El segundo libro es porque hablo detalladamente de cómo aprender a controlar tus emociones. Y ahí está con detalles, paso por paso, cómo yo lo experimenté directamente con los seres de dimensiones superiores, lo que aprendí de ellos y cómo pude ser consciente de mis emociones, de mis pensamientos. Y una vez que ya estaba listo, ahora sí me dieron toda la información. Me hablaron de política, me hablaron de lo que pasa en el mundo, detalles, y todo está ahí en el tercer libro. Entonces, por eso he dicho varias veces que recomiendo que lean primero el segundo libro antes de leer el tercero. Mucha gente se quiere ir directamente al tercer libro porque ahí está toda la información de lo que está pasando en el mundo, pero no va a ayudar de mucho, puede empeorar, porque si se enteran de lo que está pasando en el mundo sin estar conscientes de sus propias emociones, esto lo que va a generar es generar un problema, es lo mismo que en la habitación oscura. Se van a generar un pensamiento de que algo malo está pasando en el mundo, ya estoy reaccionando. Entonces el problema está en lo que es la información. La reacción, como uno no está consciente, reacciona y después quiere hacer algo. Esto es, esto es psicología aplicada. Y, y una vez que uno está consciente, por ejemplo, supongamos que ya leíste el segundo libro y ahora estás leyendo el tercero, entonces ya sabes cómo controlar tus emociones. Entonces lees que cierta cosa está pasando en el mundo y de repente dices, reaccionas, dices, esto no lo sabía. Dices, espera, espera, espera. ¿Qué es esto? Me estoy observando. ¿Por qué reaccioné? Por la información que yo mismo me di. Ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Quiero continuar? No. Ok, yo tengo control. Entonces, primero me tranquilizo antes de continuar. Y es por eso que eso, durante el tercer libro, varias veces mencionaba que obsérvate
esto es información que puede generar emociones, generar reacciones en ti. Entonces, obsérvate para ver cómo estás porque si no te puede dañar más de lo que te ayuda. Y después viene la solución. En el caso de estas, ¿cómo le llamamos, Ivonne? La autoridad del pensamiento, Teoría del pensamiento. Ujú. entonces, los, mis guías me dijeron el otro día, el monopolio de la verdad. Que- Sí, Porque sí, ellos juran tener la verdad de todo. sí, me acordaste de Harry Potter porque le llaman el ministerio de la verdad, ¿no? También le llaman. No sé, nunca vi esas películas. El Ministerio de la Verdad. Pues sí, entonces, esta gente que se autoproclama los, pues los dueños de la información y cualquier otra cosa es incorrecta o es conspiración o es, ya saben, todas esas palabras, anti algo, Ujú. anti. Entonces, podemos hablar de ejemplos. El problema aquí es que esto, como ya se dieron cuenta que mucha gente se está dando cuenta, antes, antes pues no tenían a quién atacar. Ahora como ya hay gente que está hablando de esto, pues ya atacan al mensajero. Entonces tratan de borrar los mensajes y es por eso que están censurando. Y, y pues bueno, voy a tratar de hablar de ejemplos, pero con mucho cuidado para no decir palabras clave que la inteligencia artificial pueda detectar. Y pues bueno, creo que el 2020 fue un ejemplo muy claro, pero podemos hablar de otro ejemplo porque creo que el 2020 ya se entiende perfectamente qué fue lo que pasó. Ujú. Y, y esto pasa todos los días. Por ejemplo, si quieren, no les recomiendo, pero si algún día desean ver las noticias, cuenten cuántas noticias positivas les dijeron. ¿De qué te sirve, de qué te sirve saber que 10 personas murieron en Estados Unidos ayer? Es decir, si no está en tu ciudad, pues indirectamente no te afecta, pero te están dando noticias negativas. De vez en cuando te dan una positiva como, y tal vez les pagaron, no sé, tienen una razón. O te hablan de la vida de celebridades. ¿A quién, en qué nos va a nutrir esa información? Porque es comida, esa información es comida. Entonces, hay que comer bien. ¿De Ujú. qué me sirve un chisme? Hay varios tipos de personas. Las personas que les gusta hablar de otras personas, los que les gusta hablar de ideas y los que les gusta hablar pues, de filosofía, de ideas, pero un poco más em, aplicadas. Entonces, Ujú. cuando algo que a mí me dijeron los seres de dimensiones superiores hace mucho es, en cuanto veas que alguien está hablando de gente, es una proyección de cómo piensan. Si una persona se enfoca mucho en cómo se ven los demás, es algo muy mundano, que probablemente es una gran señal. Puede haber excepciones, pero es una gran señal de que alguien pues está muy enfocado en ese tipo de cosas. Y bueno, regresando a los ejemplos, mm, tengo que tener cuidado. Bueno, los conflictos que hay por el mundo, te dicen una parte es positiva y la otra no. Uno es súper bueno y el otro es malo. Ujú. Primero que nada, aquí simplemente al tú apoyar una parte, ya estás apoyando el conflicto. Ujú. Entonces, ¿por qué no te dan la opción de decir no? Yo quiero paz. Ujú. Entonces, ellos lo que están haciendo es promoviendo una parte. No importa qué parte, la importancia es que te vayas a uno de ellos para que eso significa apoyar este Ujú. conflicto. Y, y bueno, probablemente un ejemplo más, más aplicado a, a estas fechas. Tenemos ahora que hay conflictos por todos lados, meten mucho el miedo y no solo hablo de las noticias, incluso hay gente que tiene como noticieros independientes, que algunos de ellos pues también caen en esto. Entonces,
Hay muchas personas, periodistas independientes que tienen muy buena información, que tienen cosas que realmente valen la pena, pero algunos de ellos también caen en ese tipo de cosas. Por ejemplo, los seres de dimensiones superiores han dicho directamente que cuando te hablan de ¿cómo, qué palabras puedo usar? De esas cosas que hacen boom boom, que te dicen que, que van a detonar cosas en otros lugares y que tengas miedo porque una persona se molestó, un líder se molestó con otro y probablemente va a enviar eh, fuegos pirotécnicos. Entonces, esto es, ¿qué están haciendo ahí? Miedo. Eso es, te dan un problema para generar una reacción y ¿qué es lo que va a hacer tú? Pues vivir en miedo. Y eso lo hacen todos los días. Por eso les digo, no vean noticias, es totalmente inútil. Es totalmente inútil. Hay tantas cosas que pasan en el mundo que no las van a decir allí. Entonces, tal vez se escucha feo, fuerte, pero yo lo he aprendido, sí. Si ves noticias, incluso en algunos casos también noticias independientes, te estás muy desinformado, muy desinformado. Entonces, por eso hay que ser consciente y como dice bueno al principio, obsérvate, toma lo que te sirva y lo que no, hazlo a un lado. Entonces, si todo esto que estoy diciendo no te sirve de nada, yo pienso que sirve de muchos, pero lo que pasa es que hay mucha gente que está metida en la parte, en lo espiritual y se enfocan mucho en lo positivo. Los seres de dimensiones superiores han dicho muchas veces que está bien si quieres no enfocarte en las cosas negativas, vamos a llamarlo así, pero ignorarlo, eso sí sería un problema, porque te convierte simplemente en una persona en un esclavo o en una persona que cae fácilmente en sus trampas. Entonces, no querer enfocarte en eso está perfecto, está bien. Tal vez no te gusta o tal vez no es tu tiempo y está bien. Yo en algún momento a mí me decían, enfócate en amor porque yo no estaba listo a pesar de que yo quería, pero ahora entiendo perfectamente por qué y recomiendo realmente eso. Y, y bueno, los tres dimensiones superiores dijeron que esto de los fuegos pirotécnicos no va a pasar, no lo tienen permitido, no se los van a permitir. Y me puedo ir a fondo el por qué no se los permiten. Primero que nada, em, pues la policía galáctica, pues no, ellos están en control. Bueno, de hecho en parte todo esto que está pasando es en parte por ellos también, porque ellos están permitiéndolo, pero bueno, aquí ya me saldría mucho del tema, pero ellos están muy involucrados en esto. Yo entiendo que mucha gente tiene esta idea que ¿cómo le llaman? La Policía Galáctica, la Federación Galáctica, este conjunto de seres que monitorean o patrullan esta parte del universo. Bueno, también hay que saber que hay niveles. Entonces, sí hay gente que canaliza seres muy avanzados, por eso cuando canalizan hablan con mucho amor y todo esto, porque son seres muy avanzados y entre más avanzados sean espiritualmente, más te hablan más bonito, porque así visualizan ellos todo. Pero hay otros que no son tan avanzados y ellos pues también tienen problemas, no tan grandes como aquí, pero no todo es color, no todo es perfecto como muchas veces pensamos, porque tienen sus juntas y se pelean a veces en sus juntas, no a golpes, pero sí discuten. Y hay seres que son muy lógicos, hay otros que son muy emocionales, entonces no se entienden. Pero aún así, pues son parte del mismo grupo, entonces tienen que aguantarse y encontrar soluciones. Entonces, ellos son los que han decidido no mantener a la Tierra tal y como está. Entonces, ellos están en control total. Ellos son los que no van a permitir que los fuegos pirotécnicos em, se envíen. De hecho, si se dan cuenta, no sé si han visto videos en internet, pero pueden encontrarlos donde han destruido algunos misiles y se ve claramente. Y
y también van a muchas plantas de donde están generando estos fuegos pirotécnicos y destruyen algunos. De hecho yo preguntaba, por qué no destruyeron nada en el 2020? Me dijeron, sí destruyeron algo. En, Hay una fábrica, y es que no puedo decir el nombre de la empresa, pero es una fábrica, una empresa que fabrica esas cosas, ese líquido que le ponían a la gente en el 2021, 2022. La, Probablemente la empresa más famosa, con un logotipo azul que empieza con PF y termina con ER. Entonces, una fábrica de esas fue destrozada. Y, y eso fue, de hecho, ellos fueron los Hurma, los gatos. Ellos y la Federación Galáctica, pues se enojó con ellos y ellos le dijo, me vale. Entonces, es que así son ellos. Ellos, de todos los seres que están allá afuera observándonos, estos gatos, los Hurmas, son los más rebeldes. Porque ellos sí de que no me parece correcto lo que están haciendo con los humanos y son los que más se rebelan. Sí tienen problemas siempre, pero pues son muy fuertes, son, no sé cómo, y la Federación Galáctica pues no tiene otra más que aceptarlo, pero bueno, supuestamente la fábrica la destrozó un tornado, pero pues lo que yo sé es que fueron los Urma y muchas otras cosas, también en México, bueno, ya me estoy saliendo del tema y eso ya lo leerán los próximos libros. Am, ¿Hay algo, tienes en silencio? No te escucho todavía. ¿Ya? Ahora sí, 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 es que mi perrita andaba por acá y andaba ladrando. ok. Algo que yo sé es, y que a mí me ha dado mucha confianza, ¿no? Que pues, de eso se trata, pues, de poder mirar las cosas de diferente manera para estar en paz, es de los cetáceos, ¿no? Que los cetáceos han sido fundamentales para para la vida en el planeta en muchos sentidos, desde la caída de la Atlántida porque ellos se encargaron de cerrar muchos portales dimensionales que se abrieron cuando se hizo el gran destrozo de la Atlántida. Ujú, Y siguen funcionando. Ellos generan como muchos campos, no sé si llamarlos electromagnéticos, alrededor de estas juegos, de estas fábricas de juegos pirotécnicos, ¿no? eh, para evitar que se enciendan, ¿no? ujú. Sí, de hecho, los delfines y las ballenas fueron los que, cuando nosotros teníamos los problemas en Atlantis, ellos fueron a pedirle ayuda a la Federación Galáctica. O sea, ellos fueron los que fueron, no fueron nadando, fueron con, con meditación, con el espíritu. Como se pusieron a meditar y con el espíritu fueron, le dijeron a la Federación Galáctica, oye, hay problemas acá, pues ven, ayúdanos. Y gracias a las ballenas y a los delfines, pues caímos a la tercera dimensión, pero, pero porque nos ayudó y, Ujú, y nos siguen ayudando. En la época de Atlantis, pues bueno, habían los delfines, eran, bueno, los delfines primero que nada, ellos vienen de Sirius B, de la estrella Sirius B, y ellos pues en sí son extraterrestres que han estado en muchos planetas. Tengo el número, pero no sé, ya después lo escribo en los siguientes libros. Y, y ellos han estado aquí y nos han estado ayudando, simplemente que ellos viven de una manera muy diferente que es difícil de entender para nosotros, porque estamos nosotros acostumbrados a tener nuestra casa, hacer nuestras actividades, y los delfines no necesitan nada de eso. Ellos viven como un niño, con imaginación total. ujú, Y tal vez pensamos, porque si se dan cuenta, los delfines, muchos animales viven en cuevas, en cierto lugar. Los delfines no, ellos flotan y ya están. Ellos, porque en su cabeza ellos están en una casa, porque ellos tienen demasiada imaginación. ujú, Y las ballenas también. Entonces a veces juegan también, por ejemplo, las ballenas salen a golpear la cola, porque para ellos ujú, significa jugar. Y o sea, están ahí, para ellos es imaginación. Nosotros vemos ahí una ballena nadando, pero ellos en su mente ven que van por un portal y ellos son muy avanzados espiritualmente. ujú, No lo parece, pero espiritualmente son muchísimo más avanzados que los humanos
y intelectualmente también. De incluso un ser por ahí dijo que en algún momento la humanidad se va a dar cuenta de esto y incluso van a hacer un crimen, matar a una ballena o un delfín, lo van a considerar un crimen en algún momento. Bueno, Ujú, no sé cuándo vaya a pasar, pero es muy probable. Y, y bueno, ellos nos han ayudado a detener muchas cosas. Nos ayudaban antes, pero y ahora también. Y bueno, yo tengo una conexión especial con los delfines porque pues Atela, el ser que es mi maestra, ella es de Sirius B y ella me habla mucho de los delfines. Y ella siempre me ha dicho que ella está muy conectada con los delfines. Incluso, es que hay cosas que no puedo decir, pero una vez que yo estaba en Hawái, porque a veces tenía presentaciones, y en Hawái, Acela estaba ahí conmigo y me dijo que ella iba a llamar a los delfines a que vinieran a saludar, pero nunca llegaron. Y yo ya me tenía que ir al aeropuerto de regresarme a Europa. Y en el último minuto llegaron los delfines a saludar, pero más bien eran a despedirse. Y, ujú, y siempre que me dice Tela, van a venir los delfines, siempre vienen. Entonces ella incluso me dijo cómo llamarlos, pero bueno, algún día hablo de eso. Ya me estoy saliendo del tema. Regresando, bueno, es que sí, los delfines nos han ayudado mucho con estos problemas. Ellos son muy telepáticos, muy fuertes telepáticos. Y ellos han cambiado, han hecho cosas con, o sea, ellos están, como están aquí en el físico, ellos están más directo, nos pueden ayudar. Muchos seres están allá afuera, fuera en la órbita del planeta, otros están muy lejos. Entonces, para los delfines que están aquí es más fácil para ellos ayudarnos. Y lo que pasa es que los seres que nos están causando problemas están aquí. Entonces, están ujú. directamente aquí. Exacto. Entonces, los únicos que nos podrían ayudar son los delfines que están aquí. Hay otros que están en órbita y que a veces vienen, y hay otros que están muy lejos y nos ayudan desde allá, pero sí, los delfines han ayudado mucho, pero esto desde antes de la Atlántida y lo siguen Ujú, haciendo hoy. Y yo creo muchas cosas que ni sabemos que ellos detuvieron. Y, pero bueno, regresando al tema de la reacción, siempre muchas veces hablo de esto de que es muy importante observar tus pensamientos, observar tus reacciones, porque todo tiene una cadena. Es decir, si tú aprendes a observarte internamente, ¿qué significa observar tus propios pensamientos? Que los pensamientos generan tus propias emociones y tus emociones hacen reaccionar. ¿De qué estoy hablando? Exactamente de lo que dijo Ivonne. Cuando ves un problema, si tú estás consciente, tú eres consciente de cómo vas a reaccionar. Tú decides cómo reaccionar, pero como ni siquiera nos dan esta información, creemos que todo es automático, que decimos, mira, ahí está un monstruo, tengo que estar asustado y es normal. A ujú, mí, por ejemplo, en inglés, eh, en el idioma inglés en Estados Unidos, en español no tanto, pero por ejemplo, cuando te hablan de algo, te dicen, eh, this is scary, es como una situación es como miedosa, te da miedo y luego ya te ujú, cuentan la historia. Y cada vez que escucho eso, digo, es como que, espérame, yo voy a definir cómo voy a ver esa historia. Yo defino, yo estoy en control, pero ujú, eso muestra que la cultura en sí nos hace pensar que eso es automático. Es como ves algo de lo cual estamos programados a tener miedo y automáticamente genera una reacción en nosotros. Es por eso digo que es muy importante que estemos conscientes de esas reacciones porque nosotros elegimos cómo reaccionar, solo que siempre elegimos inconscientemente porque estamos programados a elegir inconscientemente. Entonces, vivir conscientemente va a hacer que elijamos conscientemente cómo queremos reaccionar. Y entre más conscientes seamos de eso, más fuerte nos hacemos porque nada nos va a dañar. Es decir, creo que en la cultura mexicana o latina es muy común decir, mira, tu amigo tiene un problema, está muy triste, o una persona falleció, tienes que sentirte triste. Entonces, ujú. si te pones a pensar, no tienes que hacerlo, pero la cultura nos programó
a decir que tienes que estar triste, por lo tanto automáticamente te pones triste. Pero una vez que tú estás consciente del por qué te estás poniendo triste, te vas a detener y decir, espera, me estoy poniendo triste porque yo elegí ponerme triste o yo quiero estar triste. ¿En qué me ayuda? ¿Quiero estar así? Si ya no puedo cambiar el problema, lo que está hecho y no, si yo estoy feliz o estoy triste, ya está hecho todo. Entonces, puedo estar feliz, solo que hay una presión social porque otras personas te van a decir, no, 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 porque están programados. Entonces, una vez que te desprogramas, es prácticamente nadar contra la corriente, nadar contra todos, porque todos están programados y mientras no se desprograme no te van a entender. Es por eso que mucha gente está en desacuerdo con todo este tipo de información, porque es automáticamente tiene un rechazo porque están programados de cierta manera y porque nos programan también a, por ejemplo, cada vez que nos dicen que esto es una ya Ujú, saben qué, ujú, es una manera de poder generar miedo. Es decir, como la gente no está consciente de sus emociones, te van a decir, eso es información peligrosa. Entonces, ujú, al escuchar la palabra peligrosa es, uy, qué miedo. Ya no, ya le doy un rechazo. Entonces, cada vez que lo vuelvo a escuchar, ya automáticamente la mente la rechaza. Es una manera psicológica es como cuando dicen, eso es del diablo. O sea, en el pasado sí se hacía. Ahora ya no te dicen eso es del diablo, ahora te dicen eso es información peligrosa. Entonces, es lo mismo, es una psicología aplicada para que te alejes de ciertas cosas. Ahora, ¿qué pasa con los seres de dimensiones superiores? Ellos, pues, no les conviene que la humanidad sepa que existen porque van a saber que hay algo más para allá y que hay personas más avanzadas, que hay personas que pueden hacer cosas que los líderes del mundo no tienen poder realmente. Entonces pierden su poder al permitir que la gente sepa eso. Pero como ahora tienen planes diferentes, en algún momento, poco a poco, y ya lo están haciendo, le van a decir a la humanidad, hey, ellos sí existen. Pero son peligrosos. ujú, Entonces, ¿cómo lo van a hacer esto? En el tercer libro, en la parte de atrás, y esto fue para mí muy fuerte porque prácticamente estoy diciendo que algo que es, um, en la parte de atrás escribí que van a hacer un evento falso, donde ujú, supuestamente van a venir varios seres a atacar. Entonces, no sé si se han dado cuenta que han dicho varias veces que de la nada, un día, hace unos meses, dijeron en las noticias que sí, que descubrieron un video que supuestamente no saben qué es y lo hicieron público. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora empiezan a hablar? Entonces, porque ujú, están preparando al público a hacerles creer que sí existen, pero que son negativos porque van a venir a atacar. Y cualquier persona que diga lo contrario, si yo empiezo a hablar de Atela, que digo, no, es que es un ser positivo, decir, es información peligrosa, porque ya sabemos la verdad, la autoridad de la verdad dice que todos son negativos, porque mira, hay un evento, vinieron a atacarnos, por lo tanto todos son negativos, y cualquier cosa que diga es un anti, ujú. Antihumano. antihumanidad, porque siempre eres anti algo, ¿no? Entonces, pero en realidad somos pro todo. Pero es una manera psicológica de poder decirte, mira, eso es el diablo, y dices, uy, qué miedo, entonces ya me alejo de todo eso. Por eso crecimos teniéndole miedo a muchos seres, a fantasmas, Ujú, que son simplemente seres perdidos. Entonces, ¿por qué cualquier información que nos pudiera ayudar a entender quiénes somos, de dónde venimos, qué está pasando aquí, quiénes son ellos o que existen ellos, los positivos y los negativos, te dicen, uy, no, tengan miedo, 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 para tú automáticamente rechaces. Como decirte, eso es el diablo, o decirte, eso es información peligrosa. Y con las películas, sí hay, ujú, porque ellos están metidos en todo, en las películas, entonces, si te das cuenta, las películas de fantasmas es de miedo. Entonces, cuando la gente ya está tan programada desde la infancia, que cuando piensa, incluso cuando decir la palabra fantasma, mucha gente automáticamente lo relaciona con algo negativo. O ujú, cuando digo ovni, la gente lo relaciona con algo negativo, porque lo ponen, lo programan a la gente en películas, en series, en todo. Y, y esto lo hacen a propósito. Entonces, las agencias de, pues de todo el mundo, pero principalmente de Estados Unidos, que tienen normalmente tres letras,
todas esas agencias, ellos pues no están no están trabajando para la gente, ellos son los encargados de asegurarte, juntar los contactos, de asegurarse que este tipo de información aparece en películas, en series, en noticieros. Ellos son agentes de las autoridades de la verdad, de los que tienen el monopolio de la verdad. Y Sí. Déjame, les cuento un caso que a mí me parece muy importante. Cuando yo estaba estudiando sanación energética, hace ya como 10 años, una de mis compañeras que conocí ahí, que nos hicimos buenas amigas, ella eh, tenía bueno, daba consulta eh, y pues platicábamos, ¿no? Y mi hermano tenía esquizofrenia. Y entonces para mí siempre fue muy difícil lidiar con eso, que era mi hermano mayor, ¿no? Y entonces platicando con ella me decía, dice, "Mm", como que me empezó a hacer preguntas más allá, ¿no? Y resulta ser que ella de chiquita la quisieron también diagnosticar como esquizofrénica. Y lo que pasaba es que ella tenía su canal abierto, tenía el don de percibir a estos fantasmas de los que tú hablas, ¿no? A estos seres que no han podido trascender, que se quedan aquí atorados, ¿no? Y que hay muchos. De hecho, por la caída de Atlántida, que se rompieron muchos velos dimensionales, muchos seres que estaban en su espacio donde tendrían que estar de repente cayeron por acá y no tienen, andan buscando cuerpos o andan buscando quien los ayude, porque si tú no tienes cuerpo, te cuesta mucho trabajo hacer los procesos, entonces buscan quién, ¿no? Entonces a ella la buscaban, ¿no? Y entonces le pasaba, por ejemplo, que estaba, me contó, ¿no? Una anécdota, que estaba ahí con sus primas y estaban jugando y no sé qué, y ya se fueron a dormir y ella les dijo, si me pongo morada, me despiertan, ¿no? Y todas las primas así de, ¿qué estás hablando, no? Porque se les subían encima tantos que la empezaban a asfixiar, ¿no? Y se empezaba a poner morada. Y de alguna manera siempre se las arreglaba para poder despertar, ¿no? Y las primas todas asustadas. Entonces, claro, la querían llevar al médico pues, para que le dieran medicamento y tal, ¿no? Pero su papá, que ha de haber traído también su historia, nunca lo permitió, ¿no? Siempre la protegió mucho y la guió y todo y la ayudó y entonces ella hoy se dedica a ver a niños que tienen esta situación y ella los ayuda, los guía y les dice, tú puedes tomar la decisión de si quieres ayudar a esto o no, ¿no? Si tú no quieres, te cerramos tu canal que tiene que ver con un punto que tenemos aquí atrás en la nuca. Si quieres, te lo cierro y ya, ¿no? O si quieres, lo dejamos abierto, porque a final de cuentas lo vas a tener que volver a abrir porque es parte de tu proceso de ujú, misión espiritual. Pero si quieres, por el momento, o te enseño a lidiar con esto o lo cerramos, ¿no? Y lo cual me parece sensacional, ¿no? O sea, a mí esa información me abrió mucha luz en mi propio camino de tener un hermano en esta situación, un hermano al que nadie entendió nunca, ¿no? sí. Entonces, es eso, ¿no? Es querer esconder información y para mantenerte en miedo, ¿no? En modo miedo. Sí, además muchos doctores no entienden nada de esto. Es decir, bueno, eh, yo no tengo tantas habilidades psíquicas como las tiene Cristina, con la chica con la que yo trabajaba, la canalizadora. Ujú. Ella tiene muchas cosas abiertas, entonces ella canaliza de una manera increíble. Entonces,
una vez hablamos con varios psicólogos porque ya, por varias cosas. Y los psicólogos decían, pues dime todo, dime la verdad. Y Atela me decía, diles la verdad. Y pues yo le decía, bueno, hay un ser que habla a través del cuerpo de ella y me da información y ella fue la que incluso me pidió que viniera a hablar con usted. Y ellos como que, ah, sí, sí, es como un tipo de esquizofrenia. Y yo como que, no, 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 señora, yo he intentado de todo y esto es real. Yo era la persona más que menos Escéptica. escéptica, que menos creía en esto, pero ahora estoy súper convencido, yo lo he vivido. Me decían, ah, sí, 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 el cerebro puede hacer muchas cosas. Algo que yo hablaba con estas personas es que, bueno, también he conocido otros médicos, gente increíble, gente muy educada que tiene mucha educación y es decir, que ha estudiado mucho en muchas cosas, en muchas áreas y que conocen esto. Incluso quieren aplicarlo en sus trabajos, pero hasta cierto punto porque saben que no los van a dejar llegar tan lejos. Entonces, a mí lo que siempre me han preguntado, eh, sobre todo gente que es muy metida en la ciencia, me dicen, ¿por qué te enfocas tanto en esto si esto es un dogma? Pero para mí, desde mi punto de vista, la ciencia también es un dogma, Ujú. porque yo creía en la ciencia, pero después me di cuenta que era un dogma. ¿Qué es un dogma? Una creencia en algo, es como una religión, algo así. Crees en algo solo por creerlo, es como un tipo de fanatismo. Para mí no hay diferencia entre un dogma y un fanatismo, es lo mismo, solo que desde un punto de vista diferente. Entonces, ¿qué es el fanatismo? Tu equipo de fútbol, tú le vas al América, a las Chivas o a México, lo que sea. Entonces, tú, bueno, sí está el nombre y te relacionas y todo, pero tú no eres eso. Es decir, el siguiente año van a cambiar de jugadores y ya es otro, es una idea, es una imagen nada más. Entonces, tú no eres parte de eso, pero tú te asocias con eso, tú te formas, tú te ves a ti mismo como parte de eso, por lo tanto, ya sientes que eres tú y te puede generar un fanatismo, entonces ya soy eso y pues, lo mismo es con los partidos políticos, yo soy de este partido político o todo es de izquierda, todo es de derecha y lo mismo pasa con la ciencia. Por ejemplo, si una persona que es muy fanática de la religión, dicen, por ejemplo, hay gente que me decía, que yo decía, es que la iglesia, que yo hacía preguntas, ¿qué tal si la iglesia no dice las cosas como son? Dicen, "Ey, no hables así, eso es blasfemia. Blasfemia es como, está prohibido hablar mal de Dios o de la religión. Entonces, eso para mí es claramente una forma de manipulación. Y yo decía, eso es lo que mismo que te dicen, eso es del diablo. Entonces, eso es una información peligrosa. Es el mismo ataque psicológico con palabras diferentes. Entonces, ¿qué pasa con la ciencia? Lo mismo es. El método científico que se usa en la ciencia es autovalidado, está hecho de una manera que se autovalide, a pesar de que muchas cosas están, esto ya sería otro tema, pero cualquier cosa que no, es decir, si el método científico no puede explicar lo que es un fantasma, automáticamente dicen, entonces los fantasmas no existen. En lugar de decir, el método científico no está bien hecho o algo le falta porque no puede explicar eso, ven y dicen, no, 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 no. Los fantasmas no existen porque el método científico no lo puede explicar. Es por eso que el método científico está autovalidado, se autovalida para decir solo yo existo. Y eso es otro tipo de manipulación, es como decir todo lo demás es el diablo. Y, y lo ponen como pseudociencia o como dogma o Ujú. Y como prohibiciones, ¿no? También creo que una palabra clave es la prohibición, porque si hay algo prohibido es porque, ¿por qué me lo tienen que prohibir? O sea, ¿en dónde? Eso yo lo veo en ciertos, en la religión en general cualquiera, ¿no? Que te dicen, no, aquí está, este es el libro oficial y todos estos están prohibidos, ujú, ¿no? Y como ¿no? Yo soy guía del curso de milagros, ¿no? El curso de milagros está prohibido por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, que no, o sea, yo no soy lo suficientemente inteligente como para poder discernir si un libro tiene información que me sirve o que no me sirve, ¿no? sí. Entonces, lo prohibido es como, a ver, algo hay ahí, ¿no?
No, pero también hay otros extremos, como por ejemplo en ciertos países, bueno, en China, un ejemplo, hay ciertas meditaciones que están prohibidas en China, Ujú, meditaciones. ujú, O sea, te llevan a la cárcel con castigo severo. O sea, no es un de que vas un día, castigo severo. Es como en Corea del Norte, igual. Si lees un libro cristiano, un libro de cualquier religión, incluso budismo también, o sea, la religión allá, la única religión es el líder. Entonces es lo es el mismo, padre. es como, así la misma, la psicología que aplican en Corea del Norte, lo aplican aquí. Es como Ujú, hay gente que he escuchado que comenta que dicen, no puedo creer que la gente en Alemania durante la época nazi no se dieron cuenta de que lo estaban manipulando. Digo, pues es lo mismo ahora, es exactamente las mismas técnicas, solamente que no se dieron cuenta. Y, y luego en China, por ejemplo, tal vez mucha gente no lo sabe, pero en China está prohibido películas, libros o incluso hablar. Bueno, no sé hasta qué punto, pero las películas, si hay una película que hablan de viaje en el tiempo, está prohibida en China automáticamente. O un libro. Entonces, mis libros están prohibidos en China. Pues no puedo vender los libros, que no es por las ventas, es más bien por la información, ¿no? Pero eh, no puedo, simplemente están prohibidos. Entonces, ¿por qué viaje en el tiempo está prohibido? Es decir, ujú, ¿qué tiene que ver? Y hay otros temas que están prohibidos también, pero ¿por qué? ¿Cuál es la información? ¿Por qué está, por ejemplo, desde que comenzó este conflicto en Europa del Este, todas las noticias que están relacionadas con el otro país las cancelaron, están prohibidas? ujú, ¿Por qué? Porque quieren que escuche solamente una versión. Entonces, lo mismo con la iglesia. Te dicen, este libro es la verdad, cualquier otra cosa es el diablo. Lo mismo con la ciencia. Esto es la verdad, cualquier cosa es otra cosa, es pseudociencia. Yo siempre me ujú, preguntaba, ¿por qué la ciencia no puede explicar quiénes somos? Porque yo trataba de investigar y cada vez que encontraba esa información decía, no, si tratas de preguntarte eso, no es ciencia, es filosofía. Pero ¿por qué la ciencia no puede definir qué es lo que somos? Porque de acuerdo al método científico que se autovalida, todo tiene que ser sólido y por lo tanto somos el cuerpo nada más. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito del tema, Ivonne, eh, y no sé si nos queda tiempo, pero bueno, la idea es que hablamos de problema, reacción, ujú, solución, ujú, y cómo tratan de generar emociones o activar emociones en la gente que no está consciente de sí misma. Es por eso que siempre repito, es muy importante vivir conscientemente, porque una vez que pasa eso, todo lo demás cambia automáticamente todo. ujú. Quería, me vino a la mente un ejemplo de, por ejemplo, con la comida, ¿no? De pronto, por situaciones comerciales en el planeta, quieren darle más fuerza a un alimento o a otro, ¿no? Y entonces sacan ciertas noticias que dan miedo, ¿no? Por ejemplo, de pronto se acordarán que en algún momento dijeron que el aguacate te elevaba el colesterol y que era malísimo, ¿no? Y resulta que hoy el aguacate es fenomenal, ¿no? Es buenísimo para la salud y tú te tienes que comer un aguacate. Y, ¿No? Lo mismo hicieron con el huevo, con el ujú, camarón, con y lo van un a volver a montón. hacer. Ah, y por cierto, de una vez les adelanto que lo van a volver a hacer, pero esta vez con comida. Van a decir, lo que pasa es que ahora están atacando a las granjas. Entonces, no Ujú, están informando, pero hay gente, los granjeros, sobre todo en Europa, Canadá y Estados Unidos y en Australia, están queriendo, con leyes, están queriendo destrozar sus tierras, porque lo que ujú. quieren es destruir la tierra para que haya, ¿cómo se dice? Famine, hambruna, Hambruna. porque cuando la gente depende de los líderes, ellos tienen control. Entonces, están generando poco a poco, lo están haciendo poco a poco y probablemente van a meter otra idea pronto de lo mismo que pasó en el 2020, no con el mismo nombre, otros nombres a otro nivel, y es lo que quieren hacer en algún momento. Ese es el plan. Entonces, lo van a ahora.
si alguien automáticamente, obsérvense ahora mismo, si se asustaron con lo que acabo de decir, hay que trabajar en uno mismo. Es lo que quiero decir. Dar este tipo de información no sirve si uno no está consciente de sí mismo. Si tú pudiste decir, uy, o reaccionaste, pero lo identificaste y dijiste, espera, ¿qué voy a hacer con esto? Eso está muy bien, porque recibir ese tipo de información, si uno no está consciente de sí mismo, es simplemente convertirse en lo que hacen los medios, darle información negativa. Pero si uno vive conscientemente y después recibe esta información, va a decir, ok, voy a pensar qué hacer con eso. ¿De qué me ayuda? ¿Lo tomo? ¿Lo dejo? Como decían ahí, bueno, al principio, ¿qué puedo hacer con eso? Y si no, hay gente que no le gusta la información negativa. Para mí no es negativa, es simplemente pues estar informada de lo que pasa en el mundo. Pero si hay gente lo que no le interesa este tipo de información, está bien. Pero ignorarlo, eso podría hacernos que pues que caigamos en sus trampas más fácilmente. Es decir, no tienes que enfocarte en que están estos seres ahí tratando de hacernos la vida complicada, pero ignorarlos, eso pues te puede convertir en un obediente. ¿Qué ha pasado con algunas personas que tratan de ignorarlo? Y no lo digo yo, lo dicen los seres de dimensiones superiores directamente así. Una Ujú, persona que ignora esto se puede convertir en un obediente. Y, y bueno, pues cada quien ya analiza. Yo tomo la información de los seres de dimensiones superiores, agarro lo que me sirve y lo que no. Hay muchas cosas que no entiendo, hay cosas que las dejo ahí flotando en mi mente por si algún día logro juntarlo con otra información, pues ya la comparto, pero hay muchas cosas que no entiendo, hay cosas que incluso no estoy de acuerdo, pero pues tal vez ellos también tienen opiniones, incluso son muchos seres, entonces a veces tienen opiniones un poquito diferentes, pero en general hablan de lo mismo. Entonces es como gente, es como yo tengo una opinión, Ivonne tiene una opinión, cada quien tiene una opinión, pero pues nos ayudan. Sí, yo soy el mensajero, pero los mensajes que doy pues son a mi manera. Es decir, yo agarro, a veces les voy a decir, ellos dicen esto, a pesar de que no estoy de acuerdo, pero ellos lo dicen. O a veces les voy a decir, yo entendí esto, porque en realidad es lo que yo entiendo, porque yo soy el mensajero, entonces está adaptado a mi sistema de creencias. Entonces, Ivonne, por ejemplo, Ivonne puede hablar de otras cosas, o parece que son otras cosas, pero en realidad hablamos de lo mismo porque son puntos de vista diferentes, pero no significa eh, que uno tenga más razón que otro, simplemente es puntos de vista de la misma cosa. ujú, Y bueno, quería hablar de esto, de que van a querer hacer otra vez lo que pasó en el 2020 para que estén conscientes. Entonces, cuando les empiecen a decir, probablemente van a empezar, no sé es cuándo, eso no sé, tal vez este año, tal vez el próximo, pero seguro van a querer hacerlo, de que hay otra cosa. Y de hecho ya lo están haciendo, que dicen que hay una cosita matando pollos o matando vacas, que ese es el problema. Entonces la reacción es, uy, tenemos que hacer algo y la solución es, pues, matarlos. Entonces están matando muchos pollos, muchas vacas, porque lo que quieren es, pues, implementar comida sintética. ¿Y quién va a estar a cargo de esa comida sintética? Pues ellos mismos. ¿Y qué le van a meter a esa comida sintética? Pues ya se imaginarán qué tipo de cosas, ¿no? Lo mismo va a ujú, pasar con tecnología, que van a decir que van a empezar a implementar la idea de querer ir a Marte, pero pues porque ya tienen todo listo para que se conviertan en esclavos, que ya tienen gente en Marte. Entonces esto ujú. ya tienen la tecnología para ir para allá, simplemente pero bueno, eso tal vez después. Lo del 2020 creo que es más cercano. Y, y eso el ataque falso de estos seres va a ser falso, claro. Entonces, y por ejemplo, no sé si han escuchado mucha gente que dicen que ya pronto pronto el gobierno va a desclasificar, el gobierno va a desclasificar. Me atrevo a decir que la mayoría, si no todos, lo que están hablando de que el gobierno va a desclasificar, el gobierno va a desclasificar, es gente que trabaja para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no va a pasar? Los seres de dimensiones superiores dicen no van a desclasificar nada porque está a cargo la Federación Galáctica y ellos no lo van a hacer. Entonces, cuando están diciendo el gobierno, primero que nada, el gobierno no es nadie para decir lo que es real y lo que no, pero mucha gente cree que es así. Entonces, mucha gente está esperando que el gobierno confirme que sí existen estos seres y no lo van a hacer, pero
sí lo van a hacer, pero cuando lo hagan, van a hacer para causar miedo y van a decir Ujú, todo es negativo. Entonces, esa gente, porque hay personas conocidas que dicen, es que ya se acerca a punto la desclasificación, ya se importa, ya viene la desclasificación. Es muy probable que estén trabajando en la desclasificación OVNI para crear miedo, porque no lo van a presentar como estos son seres hermosos que nos están ayudando con toda su información, no van a decir, uy, nos vienen a atacar y miren lo que están haciendo. Entonces, si la- los medios mienten y van a seguir mintiendo independientemente de lo que hablen. Entonces, si van a hablar de los ovnis, van a hablar de manera negativa, que sí, sí hay seres negativos, pero son ellos mismos. No los conductores de televisión, ellos ni siquiera saben. Y estoy hablando de seres detrás, 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 detrás. Incluso la gente que está en grupos secretos, muchos de ellos ni siquiera saben que estos seres existen. Entonces, a pesar de que ellos tienen acceso a cierta información, incluso muchos políticos no saben. Tienen acceso a cierta información, pero no hasta cierto nivel. ujú. Entonces, pero bueno, la Sí, bueno, y idea, de hecho los medios como tal no es el presentador, ¿no? Del no, programa, ujú, o ni siquiera el director de la estación, ¿no? solo está A leyendo. ellos solo les mandan el script de lo que tienen que decir. Y de hecho, si nos fijamos, dicen exactamente lo mismo aquí y en China, ¿no? Dicen el mismo texto, lo repiten y repiten en todas las estaciones. Sí, ellos están leyendo el teleprompter y pues ellos nada más, ellos ni siquiera tienen que prepararse, ellos llegan, se sientan y empiezan a leer, pero empiezan a leer de manera, ¿cómo se llama? Sí, muy Carismática. carismática. Ujú. Sí, es como si Ivonne y yo tuviéramos aquí unas letras atrás y pues no, yo tengo la pantalla y un foco aquí que tengo, porque si no se ve muy oscuro y es todo. Entonces esto es de nosotros. Sin, nadie nos dijo que dijéramos esto. Así es, así es. ¿Nos queda tiempo, Ivonne, o ya nos pasamos? Eh, estamos justo en tiempo. ¿Algo que quieras agregar para dar el cierre? Bueno, el tema es que este tema es muy, muy importante, pero es tan grande que pues no lo vamos a poder abarcar hoy, pero y depende también de cada persona y cómo lo tome, porque para algunas personas le va a dar sentido ciertas cosas y otras cosas no, porque pues depende de su ambiente, de lo que tiene a su alrededor. Entonces hay gente que para, que para algunas personas es más relevante información de lo que va a pasar para estar preparados, pero recuerden, cuando uno está consciente, independientemente de lo que pase, no les va a afectar. Es decir, hay, y no lo digo esto con la intención de generar miedo, eso nunca es mi intención. Lo que pasa es como yo no me asusto con esto, pues pienso que nadie se asusta, pero esto es asumiendo que todos trabajan en sí mismos. Entonces, si alguno de ustedes sintió, obsérvense primero cómo se sienten por dentro, emocionalmente cómo están afectados por ese tipo de información. Muchas personas ya lo saben, entonces no se sienten afectados, pero aún así es importante que sean conscientes porque en el futuro van a recibir otro tipo de información nueva que si no están conscientes de sí mismos les va a alterar, van a tener una reacción, van a escuchar un problema, van a reaccionar y la solución que van a buscar o que les van a ofrecer es lo que originalmente querían presentar. Lo que pasa es que estos seres no te van a decir, "Hey, necesitamos vender líquidos y los gobiernos lo van a comprar. Tú no tienes que hacer nada, son gratis para ti, pero no son gratis, nada es gratis, lo pagamos con los impuestos. Yo pago impuestos en Europa, México y Estados Unidos y en teoría yo pagué o todos pagamos por, por esos líquidos y no tuvimos una decisión. Fueron ellos mismos los que decidieron. Entonces, em, es, es lo mismo con las organizaciones, con la NASA. ¿Por qué hacen eso? Para justificar gastos de lo que realmente están haciendo con ese dinero. Es decir, l- la idea de que gastan dinero en cohetes y pues sí, invierten un poco de dinero ahí, pero mucho de ese dinero se va, que es dinero del gobierno, de los impuestos pagados por la gente, y ese dinero se va a las construcciones debajo de la tierra, túneles,
otras cosas. Entonces, cada vez que se esté perdiendo credibilidad en el público, inventan un problema para que haya una reacción y después te muestran la solución. Entonces, caemos. No sé si lo que quiero decir con esto es de que lo pueden aplicar en cualquier lado, en cualquier lugar, cualquier día y pasa todos los días. Entonces, no ve noticias porque es manipulación. Una vez que, una vez que estén conscientes de sí mismos, cuando vean las noticias, no las van a ver igual. Las van a ver y lo primero que van a ver es qué me están tratando de querer convencer, de qué me quieren convencer, qué quieren que piense. Entonces, pero una persona que no está consciente de sí mismo va a reaccionar de manera automática con lo que está programado o con su sistema de creencias y va a caer. Es por eso que mucha gente sigue cayendo, porque sí está programada y saben cómo activar esas reacciones en esa gente con la información. Es decir, ellos no tienen que hacer nada físicamente, ellos no nos están atacando físicamente, te dan información para que tú mismo, con tu propia programación, te generes una reacción en tu cuerpo y pidas una solución. Si ves, si ves un ovni en el cielo y la televisión de repente empieza a decir los ovnis son reales y nos están atacando, ahí está el problema. ¿Cuál es la reacción del público? Si nos están atacando, uy, qué miedo, gobierno haga algo. Solución, pues cualquier información, así como estos tipos de videos, cuando eso pase, van a decir que son peligrosos, información peligrosa. Ahora no, todavía no, pero por ejemplo, antes del 2020 podías decir cualquier cosa de las empresas farmacéuticas y ahora no. Ahora está prohibidísimo decir cualquier cosa negativa porque ya se le programó al público con un problema, con una reacción y con una solución. Y lo mismo van a hacer con varias cosas, pero estoy hablando de cosas ya muy, muy grandes. Hay cosas pequeñitas que también siguen pasando todos los días. Solo es cuestión de observarlas, pero lo más importante es estar consciente de sus reacciones, porque en realidad no importa lo que está pasando, no importa el problema, que en realidad no es problema. El problema no es el problema, o como dice la canción, el problema no es el problema es tu reacción, ser consciente de tu reacción. Eso es lo más importante. Y esto lo dicen directamente los seres de dimensiones superiores. Lo que pasa no importa, lo que pasa es tu reacción a lo que pasa. Entonces, el problema no es el problema que te dan, el problema es la reacción que tú generas. Pues si no eres consciente, vas a tener una reacción inconsciente. Entonces solo hay que ser más conscientes de nuestras reacciones para tener control de nuestras acciones. Así es. Y a mí me gustaría cerrar eh, poniendo un poco de atención también en que algo en lo que están muy interesados en generar en parte de estas reacciones es la discordia entre los seres humanos, ¿no? De generar oposición. Y entonces, ¿estás a favor o en contra? Y de alguna manera te obligan a tomar una postura, ¿no? Si estás a favor o en contra, y entonces contraponen a los seres humanos, a nosotros, ¿no? Y ellos tan campantes, ¿no? Siguen muy felices porque están generando esa discordia y esa pelea que a ellos les viene muy bien, ¿no? Para los intereses económicos. Entonces, pues, no caigamos en eso, ¿no? Eh, hay un, ah, hay un código de la cosmovisión andina de los incas que se llama Anya y que dice, desde mi verdad, respeto tu verdad. Y entonces así no nos ponemos en oposición, ¿no? Sí, nos quieren divididos para que nos peleemos entre nosotros y no nos demos cuenta de que el problema fue iniciado por ellos. Pero bueno, Exactamente. ya cerramos con esto. Espero que esto haya ayudado, pero el tema de hoy podría llamarse problema, reacción, solución, pero el mensaje principal es, al menos de mi parte, es estar consciente de uno mismo internamente.
así es, siempre la conciencia. Muy Muy bien. bien. Bueno, pues muchas gracias una vez más. Aquí estamos, aquí empezamos muy bien esta segunda, no, tercera temporada creo que sería, Cuarta, ya. o cuarta, ya no sé, son un montón de videos, está padrísimo. Danos like, comparte la información. Estamos en Restaurando al Ser y pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.